Hermanos y hermanas, bienvenidos. Continuamos con este taller de reflexión sobre los salmos. Soy Padre Martín de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Reflexionamos ahora sobre el Salmo número 8. Señor, dueño nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Tu esplendor se eleva por encima de los cielos. Por boca de los niños de pecho y de los pequeños, has cimentado una fortaleza frente a tus adversarios, para reducir al silencio al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que te ocupes de él. Lo has hecho poco inferior a un Dios, lo has coronado de gloria y honor. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Todos los rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, que surcan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuál es el género de este salmo? Se trata de un salmo de alabanza. Al contemplar la grandeza de la creación y de Dios majestuoso, Dios manifestado en ella, el hombre toma conciencia, por una parte, de su pequeñez y reconoce que todo lo que tiene es por gracia de Dios. Por eso eleva esta oración alabando esa gloria, esa majestuosidad, esa grandeza del Creador y su gran amor al poner al ser humano en un lugar privilegiado, como encargado, como responsable de toda esta obra magnífica de Dios. ¿Qué estructura encontramos en este salmo? ¿Cómo está compuesto? Eh, el verso 2 y el verso 10 forman lo que se llama una inclusión. Es un recurso literario que se utiliza a veces en algunos de los textos bíblicos. Una inclusión es cuando una palabra o una frase o una idea se coloca al inicio de una obra literaria y se vuelve a colocar al final como encerrando el texto, como dando sentido a toda esa estructura literaria. En este caso, en el Salmo, el versículo 2 y el versículo 10 contiene el mismo contenido. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Entonces, esa frase se coloca al principio y al final, entonces es una inclusión. También marca pues ese sentido propiamente del Salmo de alabanza a Dios, de maravillarse de la grandeza de Dios. Además de estos dos versículos que forman la inclusión, el salmo puede estructurarse en tres partes. El versículo 2b y el versículo 3 se trataría de la alabanza de los niños en contraposición de la soberbia de los adversarios, de los arrogantes. Los versículos 4 y 5 hablarían de la pequeñez del ser humano, pero al mismo tiempo de ese cuidado de Dios. Y luego los versículos del 6 al 9 sería el hombre
administrador de la creación. La grandeza del hombre por haber sido colocado como administrador de la creación. Veamos el comentario. Primero, el título, Señor dueño nuestro. Qué admirable, qué majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Ese Dios nuestro, así como comienza el Dios nuestro, podría hacer referencia al Dios de Israel. Muchas veces aparece esa expresión Dios de Israel. Si bien otros pueblos pueden tener otros dioses, nosotros tenemos a Yahvé. Él es nuestro Dios. Entonces, Él es el Dios de Israel, el Dios nuestro. Comienza con esa frase, Señor, dueño nuestro, Dios nuestro. Pero ese nuestro se extiende a toda la creación. La fama de Dios sobrepasa los límites, trasciende, se extiende la fama del Señor a todo el universo. Vean, la manifestación de Dios en la creación trasciende los límites de la revelación que hizo Dios a Israel. Ciertamente, a Israel le reveló la palabra, pero Dios se ha manifestado anteriormente a través de las obras creadas, a través de la creación. Por ejemplo, Isaías 6:3 dice, la tierra está llena de tu gloria. La tierra está llena de tu gloria. A través de la creación se puede ver esa gloria, esa anchura, esa magnificencia de Dios. La palabra que se utiliza ahí muchas veces se traduce como glorioso es tu nombre, majestuoso es tu nombre, qué grande. También esa palabra significa ancho, es decir, qué anchura, qué grandeza, qué excelso, qué famoso, qué reconocido. O sea, la fama se extiende, pero quiere decir que como es amplia la creación, así se manifiesta Dios a través de ella. En el Salmo 19, por ejemplo, podemos ver en los primeros versículos, los cielos proclaman la gloria de Dios. Vean, la gloria de Dios, otra vez aparece ese término, gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Vean, a toda la tierra. Entonces ahí se puede contemplar la gloria de Dios a través de la creación. También el Salmo 117 dice, alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Entonces, la alabanza a Dios trasciende mucho los límites simplemente de un pueblo al que sí se le ha dado la revelación, la palabra, pero el reconocimiento de Dios, pues todos lo podemos tener, sobre todo si podemos contemplar las obras creadas por Dios. Primera parte que meditaríamos, la grandeza de Dios. Tu esplendor, dice ahí el versículo 2b, tu esplendor se eleva por encima de los cielos. Por la boca de los niños de pecho y de los pequeños, has cimentado una fortaleza frente a tus adversarios y has reducido al silencio, para reducir al silencio al enemigo, al vengativo. Al mencionar la boca de los niños como este órgano del lenguaje, se trata de hablar un poquito del orante. eh, Podríamos pensar en dos elementos importantes. Primero, una actitud de la infancia. Este niño del que se habla ahí, los niños de pecho o los niños pequeños, es decir, no es tan pequeño,
sino aquellos niños que quizá en la cultura de Israel todavía, quizá a un año o 2 años podrían estar amamantándose, pero ya son los niños que están de alguna manera comenzando a decir algunas palabras y que están comenzando poco a poco a ir descubriendo el mundo. Entonces podemos ver esos dos elementos, esa actitud de la infancia, del ser humano que descubre el mundo día a día y lo descubre con asombro, con gozo. Entonces, al hacer referencia a estos niños pequeños, una alabanza de niños pequeños, es de esa sencillez. El hombre, cuando no es dominado por la soberbia, puede ir descubriendo con alabanza, con asombro la creación, día con día. Entonces, por una parte está ese aspecto del asombro, del gozo que nos va dando el conocimiento de las cosas. Podemos recordar como para algunos de los filósofos, pues también esto era importante, la capacidad de la admiración como una actitud importante para ir descubriendo la esencia de las cosas, nombrando las cosas, cuando el niño empieza a saber los nombres de las cosas, de alguna manera como que hay un sentido de posesión, así como lo hizo, por ejemplo, Adán en la creación, que iba nombrando las cosas, o sea, que las iba distinguiendo una de otra, las va conociendo y de alguna manera hay un poquito de ese sentido del dominio de las cosas, al irlas nombrando, pero pues se va aceptando con esa sencillez la belleza, la esencia de las cosas, de los seres. Y por otra parte, también esta actitud de la infancia puede hacer referencia a cuando el niño empieza a decir las primeras palabras, cuando todavía quizá no habla correctamente, pero empieza ya a balbucear, balbucear, a decir algunas palabras. Recordamos, por ejemplo, lo que dice Jeremías: ay, Señor, mira que yo no sé hablar, soy un muchacho. O sea, no tengo la sabiduría de los ancianos. Todavía no soy experto en el hablar, soy joven. Entonces, así un niño también todavía no es capaz de hablar correctamente. Así también nosotros quizá, aunque adultos, pues tendríamos que ser niños como este orante, que se siente ante la grandeza de Dios, pues la boca inútil, las palabras insuficientes, inadecuadas para hablar, para alabar al Señor de tan grandes obras. El niño empieza de alguna manera a balbucear. Así sería nuestra alabanza. No nos alcanzarían las palabras para, pues, reconocer y de alguna manera exaltar tanta grandeza de Dios. Esa alabanza infantil, de alguna manera vemos en el Salmo cómo se opone a la incapacidad de los soberbios, de los rebeldes. Dice ahí que deja mudos a los enemigos, a los soberbios, se quedan, los deja en silencios. Esa alabanza de los niños pequeños hace callar, deja en silencio. Se ha constituido como una fortaleza ante la cual los soberbios no pueden. Sabiduría 10:21 dice: la sabiduría abrió la boca de los mudos, soltó la lengua de los niños. Vean, la sabiduría. Los mudos, es decir, no tienen esa sabiduría, de acuerdo a este texto.
no pueden exaltar, no pueden reconocer, pero esa sabiduría abre la boca, hace que puedan hablar y suelta la lengua de los niños. Los soberbios descubren los secretos de la ciencia humana, pero son incapaces de descubrir a Dios en sus obras. Sabiduría 13 del 1 al 3 dice, estaban naturalmente desprovistos de inteligencia. Todos aquellos hombres que no tenían conocimiento de Dios y que a pesar de ver tantas cosas buenas, no pudieron reconocer al que es. No pudieron reconocer al que es. Vean estas palabras recordando un poquito a Yahvé. Yo soy el que soy. No pudieron reconocer al que es. Ni al considerar sus obras llegaron a conocer al autor. Entonces, cuando alguien se deja llevar solo por la sabiduría humana, es incapaz de reconocer la grandeza de Dios y empieza a buscar otros sentidos de las cosas. Estos inteligentes pretenden afirmarse en el mundo sin Dios y muchas veces contra Dios. No aceptarían lo que escucharíamos más adelante en el Salmo, ser un poco menos que los dioses. O sea, ellos se rebelan contra Dios. Admirar, contemplar, alabar al Creador es lo fundamental. Esa contemplación y esa alabanza salvan al hombre, a la persona de la arrogancia. O sea, aquí se invita, se hace esa reflexión, como esos niños que apenas empiezan a hablar, esos niños que todavía no se pueden decir sabios, esos niños que empiezan a conocer el mundo, o sea, son capaces de tener esa actitud. Y así el hombre que se hace como niño, que se hace sencillo, observa, admira la creación con asombro, con agradecimiento, y esto lo libra de caer en la soberbia. Segunda parte, esta pequeñez del ser humano. Versículo 4 y 5. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El hijo de Adán para que te ocupes de él? El Salmo 102, 26, por ejemplo, dice, el cielo es obra de tus manos. También el Salmo 28, 5, Salmo 92, 5, 143, 5 y otros más hablan de la creación como obra de las manos de Dios. De alguna manera, la mano representa el poder de Dios. Entonces, estos salmos hablarían de ese poder de Dios que se manifiesta en la creación. Pero aquí, este Salmo 8 utiliza la palabra dedos. No dice obra de tus manos, es obra de tus dedos. Entonces, esto nos hace pensar y recordar esa imagen del artesano. La creación no es solamente un acto de la inteligencia, no es solamente un acto de poder, como que ya desde lejos y Dios hizo y se distanció. No, 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 sino que es una acción, una tarea artesana de mucho cuidado. Las artes así se hacen, las artesanías también con los dedos, con el trabajo sencillo, obras pequeñas que se le pone el cuidado a cada una. Y esto se quiere resaltar de Dios. En el Salmo 139 también tenemos esa imagen de cómo Dios va modelando como el alfarero al barro. Entonces, obra de tus dedos hace referencia no a un Dios distante, sino a un Dios cercano
que le ha puesto ese cuidado, esa dedicación a la obra de la persona, en este caso al ser humano, y de alguna manera pues siempre haciendo referencia al capítulo 2 del Génesis, que ha formado al hombre del barro, ¿ya? Obra de tus dedos. Hay algunos que hacen notar que aquí no se habla del sol, que normalmente era pues muy propicio hablar del sol cuando se habla de la creación, cuando se habla del sol como de las obras más grandes creadas por Dios. Por ejemplo, el Salmo 19 habla del sol precisamente como lo más significativo de las obras. Y aquí solamente eh, cuando veo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas, pero no se habla del sol. Por una parte, podríamos pensar que el salmista, como está en este sentido de contemplación, pues es más propicio que pues esté en la noche, donde pueden verse esas estrellas o ese cielo tan majestuoso, estrellado, amplio, o sea, en el silencio y no en el ajetreo del trabajo. Normalmente el sol pues marca el día y el día es para andar en el trabajo, como que no hay tanto tiempo para la meditación y tampoco tan propicio porque pues una actividad y un ruido y otro no es tan propicio para la meditación, pero sí en la noche, pues que se puede contemplar más el silencio y esta obra maravillosa de la creación, una noche tranquila, un cielo estrellado que invitan pues mucho más a ese asombro, a esa admiración. Se habla aquí de el hijo de Adán. Eh, Puede tratarse quizá de un nombre propio que hace referencia a la condición frágil del ser humano, el hijo de Adán, o sea, el hombre en cuanto al ser humano frágil. ¿Quién es? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hijo de Adán? Es tan pequeño, es tan frágil. Por ejemplo, el Salmo 103, versículo 14 dice, los días del hombre duran lo que la hierba. ¿Ven? Duran lo que la hierba. Es muy frágil, tiene pocos años. Aquí se menciona a este hombre en cuanto a su pequeñez, su mortalidad, un hijo de Adán que es tan frágil. ¿Por qué Dios piensa en él? ¿Por qué Dios se ocupa de él? O sea, ese valor del ser humano está en sí mismo. Somos tan grandes, somos tan importantes que esto hace que Dios se fije en nosotros. Es nuestra grandeza que hace que Dios se fije en nosotros. O más bien, la grandeza nuestra está en que Dios se fija en nosotros, en cómo nos ha creado Dios. Ese es más bien el sentido del Salmo. No es quién es el hombre para que te fijes en él. O sea, es tan importante que Dios se fije en él. No, es tan pequeño y aún así te fijas en él, cuidas de él. O sea, el valor del ser humano no está en su conocimiento, su grandeza humana, su poderío, sus sabidurías, tantas cosas, no, sino todo esto le viene de Dios. Porque Dios se ocupa del ser humano, ahí está su grandeza. Por el puesto que le ha sido asignado por Dios como co-creador, el ser humano que ha sido puesto por Dios como encargado de su creación. Ahí está la grandeza. Yo creo que siempre tendría que estar en nosotros esa pregunta que pues es también como el principio de esa admiración. O sea, nosotros somos tan pequeños, pero aún así Dios es tan grande que ha querido fijarse en nosotros, que ha querido
darnos un lugar especial en la creación. Tercera parte, grandeza del ser humano puesto como administrador de esta creación. De ahí le viene la grandeza. Versículos 6 y 7. Lo has hecho un poco inferior a los dioses. Lo has coronado de gloria y honor. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Quizá ustedes escucharán en alguna Biblia, lo has hecho un poco inferior a los dioses o lo has hecho un poco inferior a un dios, pero también escucharán en algunas otras Biblias que dice, lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Pues es que algunos manuscritos antiguos pues tienen esta doble lectura. Por ejemplo, el texto hebreo, la traducción, la versión de Áquila, la versión de Símaco y de Teodosion, estas son versiones traducidas al griego, pues tienen esta palabra Dios, lo hiciste poco inferior a un Dios o inferior a los dioses. Pero también la versión de los 70, la traducción del Antiguo Testamento, y también al griego, y también la Vulgata, la latina, la de San Jerónimo, tiene la palabra ángeles. Entonces, pues depende de la traducción, o toman del texto hebreo de las versiones griegas, o bien de la traducción griega de los 70 y de la Vulgata de San Jerónimo, que dice los ángeles. El texto presenta la palabra Elohim. La palabra Elohim comúnmente podría ser utilizada como para los dioses o también como para las criaturas espirituales, para los seres creados espirituales, que de alguna manera también, pues estas fuerzas espirituales o seres espirituales, pues estaban siempre sometidos a Yahvé. O sea, eran concebidos así en esos tiempos antiguos como dioses. Posteriormente fue también dándosele una interpretación distinta a esos seres espirituales como ángeles. O sea, esos seres espirituales creados por Dios o sometidos a Dios, pues se les conoció como con la palabra ángeles. Entonces, antiguamente podría haber esa terminología distinta, los dioses o sometidos a Dios o los ángeles. Por eso tenemos esa doble traducción. De todas maneras, hay que tener conciencia lo que dice, por ejemplo, el Salmo 86:8. ¿Quién como tú entre los dioses? Vean, entre los dioses, como que de alguna manera hace referencia a esto que les mencionaba, que se pensaba que había muchos dioses, pero pues Yahvé, el Dios grande, el Dios supremo. También el Salmo 97:7, Salmo 136:2, habla un poquito de ese aspecto. Pero es importantísimo notar cómo aquí el Salmo, cuando se refiere a Dios, utiliza la palabra Yahvé o el tetragramatón, esas 4 letras que hacen referencia a Yahvé, lo que, lo que tenemos presente en el Éxodo capítulo 3. Entonces, cuando inicia el Salmo, Yahvé, Dios nuestro, Yahvé, dueño nuestro. Entonces, y cuando se refiere a estos seres, utiliza la palabra Elohim. Bien, aquí se habla de la creación del hombre lleno de honor, de gloria. Se utilizan estas palabras gloria, majestad, honor, dignidad. Ciertamente son cualidades que le corresponden de forma absoluta a Dios. Esto le corresponde propiamente a Dios. Por ejemplo, la gloria, la majestad. Salmo 29:1, Salmo 96:8, Salmo 104:1, Salmo 111:13. También a veces se habla de esa majestad del rey. Por ejemplo,
el Salmo 45:4. Aparece también esos términos, por ejemplo, de gloria, majestad y honor de Dios en el Salmo 145:5. De alguna manera, estas cualidades que le corresponden a Dios se le consideran también al rey como un representante de Dios. Pero en este caso, en este salmo, que de alguna manera hace referencia a la creación, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, también es revestido con estas cualidades de grandeza, de gloria, de majestad, de fama, de renombre. O sea, el nombre de la grandeza de la persona, del ser humano, en toda la creación igualmente. O sea, ¿por qué? Porque ha sido colocado por encima de todo lo creado. De ahí le viene su gloria, su majestad, su honor por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la gloria humana es una imagen de la gloria divina. Eclesiástico 17:30 dice, el hombre no es como Dios, ningún hijo de Adán es inmortal. O sea, en sí mismo, pues él es frágil, es caduco, como ya lo habíamos dicho. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Pero Dios le ha asignado por sí mismo, por su gracia, esta gloria. Le ha colocado, le ha llenado de esta gloria para que domine. Esa palabra dominar, por ejemplo, se utiliza en el Génesis 1:16 al sol y a la luna. Les dio, puso el sol para que domine, para que rija el día, y la luna para que rija la noche. Entonces, es la palabra que aparece también aquí para mandar, para que domine sobre toda criatura. En Sabiduría 9:2 dice, formaste al hombre sabiamente para que dominara todas tus criaturas. O sea que aquí mandar, dominar significa regir, gobernar, administrar. ¿Qué va a administrar? Pues la creación que le ha sido confiada. La conciencia de ser colaboradores de Dios en la creación es lo que da la grandeza y la gloria al ser humano. No se trata de un sentido de orgullo. ¡Qué grande soy! Soy imagen de Dios. Dios me ha llenado de gloria, de majestad, de honor. No, se trata más bien de una responsabilidad. La gloria le corresponde a Dios. Él es el majestuoso, su gloria por encima de los cielos. Pero Él ha manifestado esa gloria en su grandeza, en la creación. Ahora al hombre le ha asignado un puesto grandísimo. ¿Por qué? Porque lo ha puesto como colaborador. Dios, el creador, hace al hombre a su imagen y semejanza y lo pone como administrador de su creación. ¿Para qué? Para que siga co-creando con Dios. Es decir, que siga transformando la creación y se hace así semejante a Dios. Se hace así colaborador de Dios. No es solamente, yo qué grande soy, soy semejante a Dios por mi inteligencia, por mi razón, no, ciertamente sí, está la inteligencia, la voluntad, etcétera, pero también está el aspecto de trabajar como Dios. Hazte semejante a Dios trabajando como Él, cuidando la creación, protegiendo la creación, acrecentando este mundo, embelleciendo este mundo conforme al proyecto de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha puesto bajo los pies del hombre? Todos los rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias salvajes, las aves del cielo, los peces del mar que surcan sendas por las aguas.
O sea, se trata aquí un poquito de la totalidad. Todo lo ha puesto bajo sus pies. ¿Qué es eso todo? En la práctica, alguien podría decir, bueno, pues el hombre ciertamente puede dominar algunos de los animales, por ejemplo, los que son domésticos. Y ahí está los rebaños de ovejas y toros. O sea, son rebaños, son los animales domésticos. Bueno, estos sí los dominamos. Pero ¿qué pasa con las fieras salvajes? ¿Qué pasa con los animales del campo? Entonces dice el Salmo, los rebaños de ovejas y de toros y hasta las bestias del campo, o sea, y también los animales salvajes, todos están bajo el dominio del ser humano. O sea, el ser humano tiene la capacidad y tiene esta misión de regir, de gobernar toda la tierra, no solamente los animales domésticos, que ya se nota en la práctica, sino también tiene poder sobre las demás criaturas, hasta de los animales que no son domésticos. Tienen que venir a someterse bajo los pies del ser humano. Las aves del cielo. Bueno, le decía, híjole, las aves del cielo, ¿cómo las voy a alcanzar si ni siquiera puedo volar? O sea, las aves emigran, van a una parte y a otra. O sea, yo las veo, pero pues no las puedo tocar. ¿Cómo las puedo dominar? Bueno, tu grandeza como imagen de Dios te da mucha más gloria que todas las aves del cielo. O sea, también ellas están bajo tus pies. O sea, tú tienes mucha más gloria que todas ellas, aunque no las puedas dominar, que no las puedas enjaular. Las aves pueden distanciarse, pueden volar, no las puedes controlar, pero tu gloria está mucho más alta. Ellas están sometidas a ti. Los peces del mar que trazan sendas por las aguas, como que la cuestión se empieza a complicar más. ¿Eh? Bueno, las aves por lo menos las veo y andan por aquí, pero los peces ni siquiera los veo. O sea, también los animales que no veo están sometidos a mí y esos que ni siquiera conozco sus caminos, a lo mejor las aves, pues ya puedo ver por ahí que por dónde andan, pero los peces que surcan sendas por las aguas. Bueno, ¿y dónde están esas carreteras? ¿Dónde están esos caminos en las aguas? O sea, si las corrientes cambian, si el pez no anda por el mismo camino, pues, nosotros nos hacemos una senda y la conocemos y ahí sabemos que alguien va a pasar o nosotros mismos pasamos por la misma diario, pero los peces no hay un camino. Entonces dice el Señor, no, todo está bajo tus pies. Por eso comienza desde lo cercano hasta lo más lejano y lo más imposible. ¿Qué ha puesto el Señor bajo sus pies del hombre que puede dominar? Los animales domésticos, rebaños de ovejas, de vacas, toros, pero también los animales salvajes, hasta las aves del cielo y hasta los peces del mar que no puede controlar. O sea, la dignidad del hombre es tan grande, pero le viene por eso, porque ha sido hecho imagen y semejanza de Dios. Este salmo es un salmo de alabanza que invita a esa humildad y a esa grandeza de Dios, pero que la debemos a Él. Y termina el salmo repitiendo la misma frase. Señor, dueño nuestro, qué majestuoso, qué admirable, qué amplio, qué famoso es tu nombre en toda la tierra. Qué grande es, Señor. El Nuevo Testamento, encontramos ahí algunas referencias también a este salmo. Por ejemplo, Mateo 21:16 dice, ¿no escuchas lo que estos niños dicen? Hosana al Hijo de David. Cuando Jesús ha entrado majestuoso como rey a Jerusalén, es la entrada triunfante a Jerusalén, y entra al templo y va a quitar a los vendedores y todo eso, y los niños siguen todavía cantando. ¿Qué es lo que cantan? Hosana al Hijo de David.
en el Domingo de Ramos que conocemos. Siguen cantando los pequeños, los niños. Y los judíos le dicen a Jesús, los fariseos, ¿no escuchas lo que están gritando estos niños? Y dice Jesús, sí, 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 los escucho. Pero les dice, ¿no han leído donde dice, de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza? O sea, Jesús está diciendo ahí que se está cumpliendo en esos pequeños, niños y grandes, pero pequeños, en lo que decía el Salmo. Ha sacado una alabanza. Los fariseos están representando ahí a esos orgullosos del Salmo que no saben reconocer la obra de Dios y no alaban. En cambio, los sencillos, aquellos que cantan y dicen Hosana al Hijo de David, pues están cumpliendo lo de esos niños de pecho, lo de esos pequeños que sí saben reconocer que la grande obra de Dios se ha manifestado en Cristo y lo alaban. Primera carta a los Corintios 15:25 dice, mientras tanto, es necesario que Cristo reine hasta poner a todos los enemigos bajo sus pies. Ciertamente hay una expresión parecida a la del Salmo. Aquí el contexto es de la resurrección. Pablo está diciendo que ya Cristo ha resucitado, pero todavía va a estar un tiempo hasta que le sean sometidos todos los enemigos. Y de alguna manera hace más referencia a los salmos este, mesiánicos, como el Salmo 2, el Salmo 110, que hablan de someter a los enemigos bajo los pies del reinado de Cristo. ¿Sí? De alguna manera, pues este Cristo, el nuevo Adán, el nuevo hombre, que va a someter todo bajo sus pies. De alguna manera podría también tener cierta referencia al Salmo 8, pero en lo personal considero que tiene más referencia al Salmo 2 y al Salmo 110, que son pues propiamente más mesiánicos. El texto que sí cita propiamente el Salmo es la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 6 al 9. Hebreos 2 del 6 al 9 dice, como lo testimonió alguien en alguna parte de la escritura, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que te ocupes de él? Lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y de honor, todo lo sometiste bajo sus pies. Esta sí es una cita propiamente del Salmo. ¿Cuál es el contexto de esta carta a los Hebreos? Había algunas teorías filosóficas que consideraban a Jesús no como Dios, sino como alguno de los ángeles o alguno de los seres espirituales de estos del principio. ¿Por qué? Por la humanidad de Jesús, porque Él se sometió a la fragilidad humana. Y entonces estas filosofías decían, si Él es hombre, si Él es hijo de hombre, como Él mismo lo decía, entonces Él pertenece a una de esas categorías de ángeles, de seres espirituales. ¿Por qué? Pues entonces también como hombre está bajo esos ángeles, un poco inferior a esos dioses o a esos ángeles. Entonces, esas filosofías se iban insertando en las comunidades cristianas y con esa herejía sobre Jesús. Y entonces, precisamente, el escritor de la carta a los Hebreos va a citar el Salmo para decir, ciertamente, Jesús momentáneamente tomó la condición humana y momentáneamente en su condición humana se hizo inferior a los ángeles, o sea, en su condición humana. Pero él, una vez resucitado, ha retomado la gloria y ahora todo le está sometido a sus pies, también ángeles y todos seres espirituales.
Entonces, alguien podría considerar que Jesús se hizo hombre, entonces es más pequeño que los ángeles, de acuerdo al Salmo. Entonces el escritor dice, no, 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 no. Tomó la condición humana y momentáneamente, o sea, mientras él estuvo en esta condición humana, en su condición humana, pues un poco inferior, pero no en su condición divina. Él ha retomado la gloria, está sentado a la derecha del Padre y ahora todo le está sometido a sus pies. ¿Cómo orar, cómo meditar con este salmo número 8? Pues es un salmo que nos invita primero a la humildad y a la alabanza. Son dos palabras íntimamente unidas y relacionadas. Cuando una persona es humilde, sabe reconocer que lo que tiene es don de Dios. Y entonces, pues surge la alabanza, el reconocimiento, la grandeza de Dios. Y si bien podemos tener tantas cosas, tantos dones que el Señor nos ha dado, pues son por su amor, por su gracia, por su misericordia, son dones de Dios. Y ciertamente tenemos una grandeza porque somos mucho más que las plantas, que los animales, que todo lo creado. El ser humano ha sido puesto por encima de toda la creación y tenemos esa grandeza de que los animales pues no son capaces de reconocer la obra de la creación, no son capaces de la alabanza, y el ser humano tiene esa gracia de poder hacerse consciente del papel que tiene y también de su grandeza, pero de alabar a Dios, de reconocer a Dios. Ahora, otra enseñanza importante y que también debemos orar de esa manera con el Salmo, asumir nuestro compromiso. Como mencionábamos ya, no se trata solamente de una grandeza por mi poder, por mi sabiduría, sino de que te hagas semejante a Dios en el trabajo, en el compromiso, en continuar la obra de la creación de Dios. Y ya si leemos este salmo a la luz de toda la historia de la salvación, pues también comprometerte a actuar como hace Dios, con misericordia. Y si leemos el salmo a la luz del Nuevo Testamento, pues comprometerte a obrar como hizo Jesús, que pasó haciendo el bien, que tuvo compasión, que tuvo misericordia, que dijo, Dios siempre trabaja, yo también trabajo, haciendo el bien, sanando, dando la vida. Entonces, más que la grandeza por la sabiduría o conocimiento o lo que sea, nos viene por hacernos colaboradores de Dios. Y luego podríamos también, pues, meditar el Salmo en un sentido espiritual, o sea, en un sentido de alguna manera alegórico, dando algún significado distinto a esas palabras. Por ejemplo, cuando se habla del dominio de las fuerzas feroces, las fuerzas internas, de alguna manera, pues se hace referencia a esa ferocidad que a veces llevamos dentro los seres humanos, como hemos meditado ya en algunos otros salmos, que a veces esa soberbia, ese orgullo, pues se expresa con la fuerza de un león, la rabia de un perro o un lobo hambriento, etcétera. O sea, son fuerzas que están internas y que también tenemos que dominar. Por ejemplo, cuando se habla de Caín, es muy interesante cuando se habla del pecado. Dice, el pecado figura aquí en el texto de Caín como un animal agazapado, dispuesto a lanzarse contra la persona. Pero claro, el hombre tiene la capacidad de dominar. Pero así se describe el pecado en Caín. Una fiera, un animal agazapado, listo para brincar, para devorar. Génesis 4 del 6 al 7.
Entonces el Señor preguntó a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué agachas la cabeza? Si obraras bien, andarías con la cabeza levantada. Pero si actúas mal, el pecado está junto a tu puerta como una fiera que te acecha. El pecado junto a tu puerta como una fiera que te acecha, pero tú puedes dominarlo. Entonces, en un sentido alegórico, también podemos entender, pues, esas fieras, animales, etcétera, que están bajo tu dominio, pues un dominio también de esos sentimientos que nos pueden llevar al orgullo, a la soberbia y quitarnos la capacidad del asombro, de la alabanza. El capítulo 7 del libro de Daniel, pues habla también de esa ferocidad de las bestias, pues aplicándole un sentido más político, económico, o sea, aquellos poderes de los imperios en la política, en el poder, en la economía, que también pues representados en esas fieras salvajes. Es muy interesante una homilía que hace, por ejemplo, San Basilio de Cesarea. El padre Luis Alonso Shekel lo retoma en su lectura de los Salmos y cita esta homilía. Dice San Basilio que domine las bestias salvajes, o sea, citando el texto del Salmo. Y luego empieza la reflexión. ¿Dominas toda clase de fieras? ¿Me responderás? ¿Es que tengo fieras dentro de mí? Sí, y muchas. Llevas dentro una multitud de fieras. No lo tomes a ofensa. Fiera grande es la cólera cuando ladra en el corazón. ¿No es más feroz que cualquier mastín? La perfidia guarecida en un alma pérfida, ¿no es más feroz que un oso de las cavernas? ¿No es una fiera la hipocresía? El que injuria afiladamente, ¿no es un escorpión? El codicioso, ¿no es lobo rapaz? ¿Qué clase de fiera no llevamos dentro? El lujurioso, ¿no es un caballo enfurecido? Y aquí cita Basilio Jeremías 5:8. Continúa. En resumen, ¿qué hay muchas fieras dentro de nosotros? Pues si dominando a las fieras de fuera dejas que te dominen las de dentro, ¿te han hecho realmente señor de las fieras? ¿Te han creado para dominar las pasiones, dominar las fieras? El poder que nos han dado sobre los seres vivientes nos prepara para dominarnos a nosotros mismos. Hasta aquí esa parte de la humildad de Basilio. Pues queridos hermanos, este salmo nos invita a orar con esa humildad, ponernos en las manos de Dios, a ser agradecidos por tanto don, tanta maravilla, hacernos más contemplativos, pero también una lucha constante por ir dominando no solo el mundo, dominándonos a nosotros mismos, pero también un compromiso por ir dedicándonos a la creación, a hacer más bonita esta creación, este mundo en el cual vivimos. Muchas gracias, que Dios les bendiga abundantemente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.